Ok. Eh, entonces, hola, buenas tardes. Estamos aquí hoy para hablar acerca de propiedad intelectual. Entonces, yo estoy aquí para la oficina de pequeños negocios o Office of Small Business de Prosper Portland y nosotros ofrecemos ese tipo de información y educación para negocios pequeños en Portland. Entonces, quería compartir. No, mm, no estaba lista. Disculpa. no, Sí, estaba. La es que segunda. ahí está. Ok. Esa información habla un poco más de qué hace la Oficina de Pequeños Negocios de Portland. Nosotros ofrecemos ayuda a los pequeños negocios. Específicamente trabajamos en cooperación con la comunidad y otras agencias gubernamentales locales. Por ejemplo, trabajamos con otros departamentos de la ciudad de Portland y también agencias de otras ciudades, condados y el estado también. También tratamos de ayudar a los negocios cuando están buscando información de la comunidad y recursos también. Entonces, yo pienso que eso es todo acerca de la Oficina de Pequeños Negocios. Am, si tiene preguntas, puede contactarnos. También voy a poner mi correo electrónico en el chat y también puede ver más información acerca no solamente de la oficina, pero también recursos comunitarios en nuestra página de web que también voy a poner en el chat. Ok, Susan, entonces pienso que puede empezar ahora. Gracias. Gracias por invitarme a hacer esta presentación. Vamos a hablar hoy sobre la propiedad intelectual, cómo protegerlo. Vamos a hablar marcas, derechos de autor y secretos comerciales y patentes. Bueno, esta presentación es solo con fines informativos. Consulte a un abogado para obtener asesoramiento legal sobre propiedad intelectual o cualquier otro asunto. Entonces, con esta presentación, yo soy abogada, pero yo no soy su abogado. Este es solamente información general. Vamos a hablar primero sobre la clínica legal de negocios pequeños. Es donde trabajo hoy, trabajo yo. Vamos a hablar después de marcas, de derechos de autor, de secretos comerciales y después de patentes. Y si ustedes tienen cualquier pregunta, puede ponerlo en el chat. Juliana, ¿me puede decir si hay una pregunta en el chat, por favor? Gracias. Claro que sí. Bueno, donde yo trabajo es la clínica legal para negocios, pequeñas empresas y ofrecemos servicios legales transaccionales a pequeñas empresas de bajos ingresos. Servicios legales transaccionales, esos son como en mi mente es como servicio legal preventativo. Nosotros usamos ah, am, la ley para protegerle, para ayudarle si encuentra algunos riesgos. Y así usted puede manejar bien los riesgos y sobrevivir y continuar y realizar, lograr sus metas. Um, lo que hacemos es selección y formación de entidades, redacción y revisión de contratos, asesoría en materia laboral. Podemos ayudar con hacer los libros para los empleados con toda la política de su compañía. Y también protección de propiedad intelectual, de lo que vamos a hablar hoy, y cumplimiento normativos. Entonces, voy a
Yo creo que al final tenemos la información de cómo contactarnos, pero tenemos un sitio de web también. Si usted puede escribir de Small Business Legal Clinic de Lewis and Clark Law School. Estamos un ramo de la Facultad de Ley de Lewis and Clark. Primero vamos a hablar de marcas. Y bueno, vamos a empezar con este frasco de soda. Es un vaso de refresco. Y con solo esta información y esta foto, podrías contentarme algo sobre esta bebida. ¿Sabes a qué sabe? ¿Sabes cuánto cuesta aproximadamente? ¿Sabes si le gusta o lo odias? ¿Le odias este soda? Bueno, no, porque no sabe de quién es, ¿verdad? Pero si usted vea esta foto es la botella de Coca-Cola. Con la marca y la forma de la botella, se sabe, ¿verdad? Que esto es de la compañía de Coca-Cola, se sabe el sabor y sabe si le gusta o no. Y nosotros usamos logotipos y eslogans y colores en nuestros productos y servicios. Utilizamos la marca para comunicar algo. Estamos comunicando de la compañía que está vendiendo la cosa y con la marca estamos um, como la compañía, estamos como una promesa del valor de este producto y la calidad y la experiencia para el consumidor. Entonces, esto es el propuesto de una marca. La marca comunica la promesa, el valor, la coherencia, el precio, la calidad y la experiencia que el usuario va a tener con el producto. Y hay varios diferentes tipos de marcas. Hay nombres, logotipos, el empaque, una lema, un eslogan, ¿verdad? Y con todos estos diferentes logos puede proteger su producto. Um, Um, por ejemplo, Coca-Cola usa la lema de Taste the Feeling cuando estaba haciendo toda su propaganda para su producto. Entonces, todo el mundo sabe que esa marca está como unido con este producto. El nombre Coca-Cola, logotipo, esa forma de escribirlo. El empaque es diferente. Um, entonces, Coca-Cola tiene varias diferentes marcas para su producto. Bueno, como yo le dije que la ley de marca protege cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo que una persona utiliza para identificar y distinguir sus productos o servicios de los vendedores de otros. Es una categoría bastante amplia de cosas que vivimos brevemente en nuestro ejemplo de Coca-Cola. Puede, pero recuerda que se limita a algunas palabras, nombres, símbolos y dispositivos que se utiliza para identificar y distinguir sus productos o los bienes o servicios de otros. Bueno, otros ejemplos, claro, de marcas, todo el mundo
sabe, tiene ejemplos de marcas como el swoosh de Nike o las tres rayas de Adidas, por ejemplo. Entonces, hay muchos diferentes tipos de marcas. Um, ok. Y la ley de marcas tiene dos propósitos principales. Proteger el consumidor y al titular de la marca, es decir, la entidad que la posee y la utiliza. Entonces, si uno sabe refresco y el refresco de Coca-Cola y le sabe lo de Pepsi, ¿verdad? Y estas marcas protegen al consumidor, así que no se confunde de producto. Um, y así que las marcas también fomentan la confianza y la lealtad, ¿verdad? Con el producto. Por ejemplo, a mi esposo no le gusta el Pepsi, solamente quiere tomar la Coca-Cola. Y con la marca él sabe que está tomando la Coca-Cola y no la Pepsi. Entonces, protege el consumidor y el propietario. Um, y así el consumidor es fácil diferenciar entre productos y el consumidor puede comprar los productos más rápidos y también ayuda con confianza y lealidad del producto. Y para um, el propietario tiene mucha inversión en la marketing, en el empaque, en señalización. um, y así quiere um, eh, quiere proteger toda la inversión que haya realizado en su marca. Um, y como una sociedad, queremos animar a los dueños a invertir en su marca y su producto, a cumplir sus promesas a los consumidores y sí. Um, y ¿Cómo protege la ley de marcas? Hay tres diferentes tipos de protección. Hay la protección de la ley común, la protección de la ley estatal y protección federal. Entonces vamos a pensar en todo el país, pero empezar con el ejemplo de la ley común, la protección local de la ley común. La ley común es protección local en vez de nacional, por ejemplo. Se establece a ser el primer en usar la marca en su área. Entonces, la primera persona en usar la marca en una área tiene los derechos. A veces tenemos clientes que no quieren vender su producto con su marca sin tener la registración, pero la protección de marcas es diferente. Uno tiene más derechos si está usando la marca que no. Entonces, la primera persona de usar la marca tiene los derechos. Y esta ley de ley común puede evitar que nuevas personas usen su marca o una marca que es muy similar en el área donde está utilizando la marca. Entonces, si yo vendo mi chocolate en Portland
y en Vancouver yo tengo derechos en esta área. Pero yo no tengo derechos en como Mississippi o Atlanta. Um, y sin hacer ninguna registración, se puede usar el símbolo TM para mostrar que esto es una marca. Um, Después, entonces, con el mapa se muestra que solamente va a tener derechos en los lugares donde está vendiendo producto con el marca. Protección de la ley estatal. am, Se establece cuando uno registra la marca con el secretario del Estado. Um, ah, Esta protección puede evitar que nuevas personas usen su marca o una marca confusamente similar en todo el estado. Entonces, si yo estoy vendiendo mi chocolate en Portland, pero con una marca de chocolates de Susan, o, bueno, eso no es una buena marca. Bueno, una marca de, bueno, cualquier cosa, no puede inventarlo. Pero yo quiero protección en todo el estado y no solamente en Portland. Yo voy a registrarlo con el secretario del estado. Um, y también puedo usar el símbolo TM. Pero yo quiero vender mis chocolates bueno, el mapa muestra que voy a tener protección en todo el estado. Pero si quiero venderlo en como Atlanta, yo tengo mirar y buscar protección federal. Y la protección federal establece am, protección por todo el país y se hace con una registración con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Y así puede evitar que nuevas personas usan esa marca o una marca confusamente similar en todo el país. Y también puede bloquear importaciones que son similares. Con esta registración se puede usar el símbolo de R con el círculo para informar a los demás que tiene esta registración. No se puede usar este símbolo sin tener la registración federal. Y um, el beneficio de la protección federal es que si uno um, encuentra otra persona que está usando una marca similar para un producto similar, um, se puede hacer una demanda contra ellos y puede recibir daños agravados si gana. Y eso es más dinero si gana la demanda. Y también se puede hacer la demanda en el Corte Federal y el corte va a tener una presunción que la marca es válido. Entonces no tiene que comprobar que la marca es válido, es el otro que tiene que comprobar que la marca es inválido. Entonces, eso es la protección de todo el país y la más fuerte protección que se puede buscar. Um, hay como tres requisitos del registro federal de una marca. Hay que estar usándolo. Entonces, no debe de esperar, um, perdón, de usar, el uso es como el está vendiendo su producto con la marca. Hay un proceso si está planeando de usar o intentando de usar la marca, pero este proceso es más caro. Hay otro tarifa que tiene que pagar
Y la oficina de patentes y marcas no va a registrar la marca hasta que está usándolo en el comercio, hasta que está vendiendo su producto con la marca. También la marca tiene que ser um, distintiva, suficientemente. Entonces, no puede ser una marca, a ver si, um, generic, no puede ser generic. Um, no puede tener una marca, por ejemplo, de Apple para una compañía que vende apples, porque todo el mundo debe usar la palabra apple, si, o manzana, perdón, si está vendiendo manzanas. Entonces no puede registrar una marca genérica. Um, a veces se puede registrar una marca que es descriptiva de su producto, pero en realidad la Oficina de Patentes y Marcas quiere registrar marcas que son sugerente, arbitrario y fantástica. Y voy a arbitraria. Voy a explicarlo pronto en un momento. Voy a hablar más sobre esto. La otra cosa es que hay que ah, que su marca no puede ser muy similar a otra marca por el mismo producto. Entonces, no hay probabilidad de confusión para el cliente o el consumidor. Entonces, en Portland, yo creo que de un tiempo fue dos restaurantes que venden pizza que tienen el mismo nombre y tuvieron que luchar de eso porque causó confusión con el consumidor. Bueno, uso en el comercio, hay dos fechas cruciales para la solicitud. El primer uso en cualquier lugar, y esto es su primera venta en cualquier lugar, y el primer uso en el comercio. Y eso es el primer uso o su primera venta que puede ser comercio interestatal. Puede ser como cruzando la frontera de los estados o un cliente que vive en otro estado. Entonces, si está vendiendo en el internet, normalmente está vendiendo a personas en otros estados. Entonces, esto es suficiente para el uso en comercial. Debe guardar comprobante de su primera venta. No hay que entregarlo al secretario del Estado, pero debe guardarlo por si acaso alguien está como discutiendo que tiene una marca válida. Bueno, antes estábamos hablando de que es el requisito de suficientemente distintiva. Entonces, um, una marca fantástica es una marca que es inventado. Como Xerox, eso es un nombre, no tiene ningún significativo, no es no es una palabra en el diccionario, ¿verdad? Es una palabra inventado. También con Kodak y Häagen-Dazs, estos son palabras que inventaron. Eso es la mejor protección que hay, es una marca fantástica. También hay marcas arbitrarias. Eso es como la marca de Apple o manzana para computadoras. Eso es una manzana, claro, no es un computador. También hay la marca Dove para jabón o helado o chocolate.
Eso es una marca arbitraria. Hay marcas sugerentes. Esos son marcas que hay que pensar un poco en el producto. Como Citibank, eso es un servicio financiero am, que normalmente tiene en ciudades, ¿verdad? Greyhound es otro, eso es la línea de autobús. Y hay esta marca porque va muy rápido. También de Jaguar como para un automóvil. También pienso muchas veces en la marca Microsoft porque es una palabra que es como micro y también corto para software. Esos son ejemplos de marcas sugerentes. Después hay unas marcas descriptivas. um, Eso es como Tillamook Creamery, que eso describe el lugar de donde es, y también American Airlines es otro. Y la oficina de patentes y marcas va a registrarlo si ya tiene un tiempo usándolo y el consumidor tiene cuando uno dice la marca, el consumidor tiene en su mente la compañía que pertenece a la marca. Como cuando uno dice American Airlines, se piensa en esta línea, no está pensando en una compañía de aviones de todo Estados Unidos. También cuando uno dice Tillamook Creamery, está pensando en esa marca de queso amarillo, no es solamente una fabricante de queso en Tillamook. Y después ellos no van a registrar, como dije, una marca genérica. Um, entonces, antes de hacer la registración, se puede hacer una búsqueda en el base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas, a ver si hay una marca ya registrado. La otra cosa que nosotros avisamos a los clientes es a buscar en el Google, a ver si hay uno búsqueda en Google a ver si hay otra compañía que tiene este nombre. Eso es el primer paso cuando uno está pensando en su marca. Asegurar que no hay nadie que ha tomado ya el nombre. El requisito de probabilidad de confusión, um, esto es algo que es la razón más común que la oficina de marcas y patentes y marcas nieguen aplicaciones. Entonces, ellos están examinando la probabilidad de confusión del consumidor y preguntan dos cosas. ¿Qué tan similares son las marcas registradas? Si hay otra marca similar y qué tan similar son los bienes o los servicios. Entonces, por ejemplo, hay la marca Delta y hay la compañía de aviones y la compañía ay, ¿cómo se dice? Um, Cuando está lavando los manos, a lavamanos, ¿verdad? Am, y los dos pueden existir porque los bienes son tan diferentes. Un consumidor no va a confundir una compañía de aviones con una compañía de lavamanos, aunque las marcas son muy similares. Am, entonces, hay que ver si las marcas son muy similares y si son muy similares,
son los bienes o los servicios muy similares. Am, y la otra cosa que debe hacer es antes de presentar la solicitud, piensen en todos los bienes o servicios que ofrece y en aquellos a los que planea expandirse. Por ejemplo, Apple cuando al principio registró su marca, no planificó que iban a vender música y había otra compañía, Apple Corp, de los Beatles. Entonces tuvieron una lucha en la corte a ver si Apple, la compañía de computadoras, puede usar esta marca. Y al final, a la compañía Apple compró de la compañía Apple Corp la marca para usarlo. Pero fue una lucha muy grande. Entonces hay que pensar en cuáles son sus bienes y también en el futuro qué piensan en hacer. Entonces, ¿qué es el proceso de registro federal? Bueno, el primer paso, avisamos a hablar con un abogado de marcas registradas, um, aunque no es un requisito, es muy recomendable. La tarifa o lo que hay que pagar cuando archiva una aplicación son 350 y es mejor hacer una investigación y tener el consejo de un abogado antes de gastar este um, dinero, porque no van a devolver el dinero si niegan la aplicación. Y después se hace la solicitud a la Oficina de Patentes y Trademarks, que se llama el USPTO. Eso dura mucho. No, es aproximadamente 12 meses. Duró más o menos 6 meses que un investigador van a verlo, el investigador de la Oficina de Patentes y Marcas. Y a veces ellos niegan la aplicación o quieren más información y hay que darle más información. Después de pasar el investigador, ellos hacen una publicidad de la marca, ellos lo publica en una revista que se llama el Official Gazette y todo el mundo tiene como 30 días a, a, um, a, ¿cómo se llama? A decir si tienen una objeción o no quieren que registran la marca. Y si pasa 30 días, hay una línea, una cola para la registración. Entonces, todo el proceso dura como 12 meses. Después de obtener el registro, hay que proteger la marca. Hay que asegurar que no hay otra persona que está usando la misma marca o una marca similar para un producto similar. Y después de 5 años y antes del 6 años de la registración, hay que renovarlo. Y la Oficina de Patentes y Marcas quieren otro tarifa, ¿verdad? Como le dije, la tarifa es por lo menos 350 por clase de bienes o servicios y eso es cada marca hay que pagar esto y para cada clase de bienes y servicios. Y cuando yo digo clase de bienes y servicios, la oficina tiene como 41
clases para todos los bienes y servicios. Entonces, si venden como plumas y también venden computadores, esos son dos diferentes clases distintos de bienes y hay que pagar 350 para cada uno. El otro costo es el honorario del abogado, si está usando un abogado. Am, Como le dije, hay que mantener la marca, debe continuar usándolo y protegiéndolo. Si no está usándolo, va a perderlo. O si todo el mundo está usando, am, hay una cosa que se llama ah, genericida, que todo el mundo está usando la marca como escalera. Antes esto fue una marca, pero ahora todo el mundo am, dice una escalera es una escalera. Lo mismo para aspirina y cremallera. Am, Hay que mostrar a la oficina que está usando después de 5 años, después de 10 años de registración, um, después de 20 años, etcétera. Entonces hay que mantenerlo. Y si no está usándolo, va a perderlo. ¿Hay algunas preguntas de derechos de marcas? Um, Si no, vamos a continuar a derechos de autor. Um, Esto, derecho de autor, proteja obras originales de autoría fijadas en cualquier medio tangible de expresión. Bueno, eso es la definición legal, pero esto significa que si es una expresión original, y está fijado, como puede ser escrito en papel o escrito en el internet, puede ser una foto, puede ser música grabado, pero tiene que ser fijado. También tiene que ser original, como algo creativo. Um, y derechos de autor protege la expresión, pero no los hechos expresados. Entonces, nada va, no hay, uno no puede ser dueño de hechos, um, pero puede ser dueño de su propia expresión, de algo creativo. Am, Hay una excepción de protección de derecho de autor que se llama uso justo o fair use. Am, un ejemplo es aquí mismo. Yo tengo foto de Mary Poppins y un libro aquí. am, y yo puedo usarlo porque estoy usando solamente un poquito de eso y para un uso educativo. Esto, esto por categoría o porción de la ley es muy complicado. Entonces es mejor hablar con un abogado antes de usar um, algo de otra persona y depende de su uso. Si está usándolo para ganar dinero, ¿verdad? El autor de la obra puede um, hacer una demanda contra usted. Um, un ejemplo de eso es, hemos tenido clientes que usan una foto que obtuvieron del internet, a un cliente que obtuvo la foto del internet y lo puso en su sitio de web y el autor del foto lo vio y mandó una carta de demanda al cliente. Entonces, tenga mucho cuidado si está usando fotografía de otra persona um, para su propio sitio de web.
Bueno, no hay que registrar sus obras, pero hay algunos beneficios de la registración con la Oficina de Derecho de Autor o Copyright Office. El registro es una evidencia de la validez del derecho de autor si es dentro de 5 años posterior de la publicación. am, Uno tiene más derechos, pero eso es evidencia que el persona que está haciendo el registro es el autor y tiene este derecho. También, pues, si el beneficio del registro es que el intento de registro es obligatorio para presentar una demanda por obras de Estados Unidos. No hay que tener el registro, solamente hay que tener como la aplicación de registro si uno va a presentar una demanda en Estados Unidos. Um, Otra cosa es que los oficiales fronterizos de Estados Unidos pueden detener importaciones infractoras de otra obra am, que es parecido. Am, y si se registra antes de comienza la infracción, am, la, pos- el dueño de la obra tiene la posibilidad de daños legales y también honorarios de abogados. Entonces, si uno tiene una obra y está pensando en derechos de autor, bueno, cuando uno ya publica su obra, ya tiene derechos, pero hay que pensar si quiere estos otros beneficios del registro. El registro es como entre $45 y 125, depende del método de solicitud y el tipo de obra. Entonces hay que evaluar si va a tener vale la pena de registrarlo con la oficina. Duración del derecho de autor. El plazo básico es la vida del autor más 70 años. Eso es cuánto dura el derecho de autor. Am, y por obra por encarga, generalmente el propietario del negocio tiene 25 años de la publicación o 120 años desde la creación. Am, entonces, y si uno está buscando el derecho de usar la obra, hay que obtener el acuerdo del propietario del derecho del autor por escrito. No puede ser verbal. Si uno es un autor y quiere mostrar al mundo que está guardando sus derechos de autor, se puede usar este símbolo de copyright, la C con el círculo, y decir también el año y que está reservando todos sus derechos. Hemos tenido algunos clientes que han venido y trabajaron con un diseño gráfico para un logo y hemos tenido también clientes que son diseños gráficos. Y en estas situaciones hay que hablar bien y estar de acuerdo quién tiene el derecho de la obra, del logo, ¿verdad? Am, si el empleador está no empleador, pero si la compañía está comprando los derechos del autor, en el contrato o si el diseño gráfico va a reservar
esos derechos del autor, pero se debe clarificarlo en cualquier contrato que tiene. Vamos a tener otra sesión de derechos del autor que va a tratar sobre la inteligencia artificial y derechos de autor en el futuro. Entonces, seguro que Juliana va a mandarle notificación de eso, de la fecha cuando va a pasar. Eso es un tema muy interesante porque ahora am, estamos usando inteligencia artificial en muchos diferentes, para muchos diferentes usos, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de secretos comerciales. Am, Secretos comerciales son información que utiliza en su negocio y se mantiene en secreto para quienes están afuera de la empresa y tiene valor comercial porque brinda a la empresa una ventaja competitiva. Ejemplos como ustedes un restaurante o una panadería o si vende así chocolates, sus recetas. La receta es un secreto comercial. Fórmulas, métodos, procesos, técnicas, listas de clientes, datos de costos, estos todos pueden ser secretos comerciales. Los requisitos son que es información no conocida generalmente por el público ni por los competidores. La información tiene valor comercial. Se requiere que los empleados mantengan la confidencialidad y uno mismo está manteniendo la confidencialidad y el secreto es difícil copiar. ¿Cómo proteger los secretos comerciales? Los empleados y socios comerciales deben firmar un acuerdo de no divulgación. En inglés es un NDA o se llama también la misma cosa, un acuerdo de confidencialidad. Um, el acceso a la información secreta debe limitarse a los empleados que necesitan saber. A veces no hay que decir a un empleado todo, ¿verdad? Se dicen que la compañía Coca-Cola no hay ninguna persona que sabe toda la receta de la Coca-Cola. Puede ser que una persona sabe cuántos azúcar, otro de cuánto otra cosa, pero no hay nadie que sabe toda la receta. Bueno, es lo que dicen. No sé, por seguro. Pero eso es un ejemplo que debe limitarse a quien tiene la información secreta. Hay que marcar documentos relevantes como confidenciales y no hay protección contra la creación independiente o la ingeniería inversa. Entonces, si uno tiene, compra un chocolate y le gusta mucho el sabor, puede ser que trata muchas veces a hacer la misma por su propia creación independiente. Um, ok. Y hay preguntas de secretos comerciales, ¿no? Ok. Um, Patentes es la otra área de propiedad intelectual. Y um, di- hay diferentes tipos de patentes, pero los más comunes son patentes de utilidad
y patentes de diseño. Patentes de utilidades son para invenciones nuevas o que mejorados de un producto o proceso o una máquina. Este es un ejemplo de papel toilet que mejoró um, o puede ser que fue de nuevo el patente. Um, Patentes de diseño son ah, cualidades visuales únicas de un artículo manufacturado. Puede ser un diseño ornamental en un objeto funcional. Entonces, cuando salió el primer iPhone, bueno, esto fue un diseño, consiguieron patente de este diseño con el botón al final del teléfono. Ahora los nuevos no tienen este diseño, pero Apple consiguió un patente para este diseño. La clínica de negocios pequeños, mi clínica tiene un programa muy pequeño de patentes, pero en realidad uno puede, si no puede conseguir ayuda con la clínica, debe consultar con un abogado sobre un patente porque este es un área de ley que es complicado. Am, los abogados que trabajan en patentes tienen que tener una licencia especial y tienen que tener como saber mucho de esas ciencias y tiene que tener como un bachillerato o ser un diploma de ciencias. Yo no lo tengo, yo no soy abogada de patentes. um, Solo sé un poquito de eso. Pero en el sitio de web de la SPLC, de la Clínica Legal para Negocios Pequeños, tenemos algunos videos de patentes, un video de patentes de utilidad y patentes de diseño. Y ahí puede conseguir más información. El proceso es por la Oficina de Patentes y Marcas, y hay que meter una aplicación. Hay dos diferentes tipos de aplicación, un provisional y otro no provisional. Pero cuando uno consigue un patente no provisional, um, dura como 20 años a partir de la fecha de que se presentó la solicitud. So, después de emisión, el plazo de un patente de utilidad o de planta generalmente dura 20 años de la fecha de presentar la solicitud. Pero hay algunas tarifas que hay que pagar para mantener la patente. Am, bueno, am, y también hay que pensar si quiere un patente o si quiere mantener su invención como secreto, porque después de 18 meses de presentar la solicitud, la oficina de patentes publican la invención. Entonces todo el mundo va a saber de su invención. Um, y, y aunque va a tener la protección si ellos le dan el patente, um, eso solamente dura 20 años. Entonces, si es una cosa, una invención y quiere la protección de más de 20 años,
a lo mejor quiere mantenerlo como un secreto en vez de pedir un patente. Hay que hacer la evaluación de su compañía. Ok. Hay algunos recursos para patentes en el sitio de web de la Oficina de Patentes y Marcas. Hay mucha información um, para patentes. En el sitio de web de la Oficina de Derechos de Autor hay mucha información sobre derechos de autor y como le expliqué, hay algunos videos de patentes en el sitio de web de la Clínica Legal de Negocios Pequeños. Y yo he hablado mucho y he hablado muy rápido. ¿Hay algunas preguntas?